Nos aguarda la tarea de cristalizar en principios precisos y en instituciones modernas esos ideales de democracia y justicia social, de pan con libertad, que fueron guión y bandera a varias generaciones de nuestro país. Nos aguarda la tarea de promover aquella unidad continental latinoamericana que en el Perú fue motivo de prohibición genocida y que es hoy credo compartido en las mayorías del continente. Y si en la Constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quienes profesábamos el ideal de la integración continental, en la Carta Política que elabore esta Asamblea habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como parte integrante del pueblo continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra del despertar y presencia del pueblo. Ya está muy grave. Esperamos su muerte, que está anunciada por los médicos. Pero él debe firmar en alguna forma esta realidad que es la Constitución del año 79. Aquí nomás nos separamos de la sala y ingresamos a la primera pieza de lo que entonces era la Cámara de Senadores. Ya ven, la garganta se me cierra, pero no la mente. Nos sentamos y había la angustia de quienes, no ejerciendo la profesión de abogado, no tenían cómo imaginar un pequeño truco. ¿Por qué? Porque imaginaban que la firma de Haya tenía que estar rodeada de una cierta solemnidad, de una cierta evidencia y de una constancia notarial. Y entonces buscamos la fórmula. Miren, basta con que vaya el oficial mayor, que es el notario oficial de la Cámara, porque certifica en nombre de la institución, y que dé el testimonio de verdad de lo que ustedes nos están diciendo, que está consciente. Basta con que esté consciente. Segundo, no tenemos por qué pedirle ninguna especialidad de la firma. Gracias, ministro. No solamente ve usted las relaciones exteriores, sino los problemas internos. Mira, ya, gracias. Y entonces nos encerramos en la pieza. Le dije, Andrés, bajo juramento de verdad, ¿te consta que Haya está consciente? Sí. Entonces no tengamos reparo, porque el trámite puede ser muy simple. Los abogados tenemos un sistema muy rápido. Conocemos el EBCA, dese cuenta A, pase a conocimiento D. Varios trámites antes de todo esto. Aquí enchufamos en uno de esos trámites a Víctor Raúl. Y por eso consta en la promulgación de la Constitución que fue un simplismo simple. Nombramos 2 representantes de la prensa extranjera con su correspondiente fotógrafo, 2 representantes de la prensa nacional con su correspondiente fotógrafo, el oficial mayor del Congreso y un representante del APRA, y si quisieran un otro representante libre e independiente de la Constituyente. Volaron a la casa de la carretera central.
llegaron a tiempo. Haya se sobreparó, mejor dicho, lo levantaron para que se sentara. Y habíamos puesto ya lo que había sido el acuerdo que Sánchez firmó, a conocimiento de Sánchez. Haya tomó conocimiento como presidente permanente de la Asamblea Constituyente, por conocida y aprobada, devuélvase a, y ahí viene la firma de Haya. Haya participó en la promulgación de la Carta Constitucional del año 79 en un parlamento que él presidió, única función pública que ejerció a lo largo de sus largos años de vida. Por eso, homenaje al intelecto y a la conducta de un hombre que derramó lágrimas no solamente después de la muerte, sino emotivamente, cuando enfrentó y resolvió los problemas que permitieron la firma de Haya en la Constitución de 1979. Muchas gracias. Que proceda en esta forma caballeresca y digna. Bueno, señor Luis Alberto Sánchez, presidente. El señor Luis Alberto Sánchez no existe en este estrado sino el presidente de la Asamblea. Yo he sido claramente dicho de que el APLA tiene un historial de crimen. Tiene que retirar esas palabras, señor, y no las reitere. No tiene otro camino. Es una cuestión de historia, ¿no? Y no las voy a palabras, retirar. no. No las voy a retirar porque es una Se cuestión. suspende la sesión. Muy bien. Pero las palabras que algunos representantes consideran ofensivas. Y también para demostrar que los comunistas estamos siempre con el espíritu resuelto a contribuir al normal desarrollo de esta Asamblea Constituyente. He dicho, señor presidente. Pero yo quiero decirles que si hay un tema que debíamos abordar y que debíamos consagrar en todas estas reuniones que se realizan constituyentemente y singularmente esta que se realiza en el viejo Senado, que recobrará sus fueros en algún momento determinado y volverá a estar instalados aquí, es que no hay que tomar una posición de presidencialismo, hay que despresidencializar la presidencia de la República. Ese es el tema, el leitmotiv fundamental, despresidencializar la presidencia de la República. El Perú, a lo largo de sus casi 200 años, ha tenido presidentes de la República que han sido nefastos para el Perú. No podemos jactarnos de que haya alguno que sea una excepción. Todos han terminado comprendidos. Fijarse cómo están las cárceles de hoy. Hay dos presidentes de la República presos, otro que está por ser extraditado y un cuarto que está cuestionado. Eso indica que hay una crisis institucional que como decía un gran tratadista, instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí. Es por esto que tenemos que tener una postura para reconstruir la democracia peruana y evitar que se produzcan situaciones como la que estoy relatando, como la que estoy describiendo. Si examinamos la historia del Perú, veremos que los arabicus, en los días del imperio de los incas, eran los que se encargaban de hacer la historia, pero en un gobierno de 400 años solo se consagró a 14. ¿Cómo es posible que en 400 años solo gobernaran 14? No es que gobernaran, eran los únicos que merecían la memoria del pueblo, la memoria de los historiadores. Es por esto que los arabicus nos dejaron un legado que no se repitió en la colonia porque éramos un país dependiente, pero sí se repitieron en la historia de la República. En la historia de la República simplemente se han producido acusaciones graves como la que producida contra PC y singularmente la producida contra Augusto B. Leguía.
Augusto B. Leguía gobernó 11 años el Perú y a las finales, cuando se produjo una crisis internacional y nacional, fue removido de sus cimientos por el militarismo siniestro de Sánchez Cerro. Y después de esto nos hemos encontrado con que hoy día hay 2 expresidentes de la República en la cárcel y otros que están postulando a la misma situación. Por eso es que debemos luchar para combatir esto y conquistar que hay que darle una fisonomía democrática al Estado peruano. Y esa fisonomía democrática pasa por la despresidencialización de la presidencia de la República. Basta ya de girar en torno al jefe de Estado. Hay que construir una figura en cuya virtud el gobierno del Perú sea un gobierno parlamentario, un gobierno de 3 cámaras, la Cámara de Diputados, el Senado, que es donde estamos reunidos en este instante y cuyas paredes resumen infinitos debates históricos, Sebanes, Sánchez y otros grandes polemistas que hubo aquí, para saber que tiene que haber esas 2 cámaras más una tercera que sea un Senado funcional. Hay que reconstruir constitucionalmente al Perú, hay que refabricar al Perú. No podemos continuar en esta situación en que estamos gobernados por una carta unicameral que es obra de un golpismo siniestro, de un golpismo totalitario que introdujo esta figura en el Perú. Tenemos que hacer todo lo necesario antes de preocuparnos en las elecciones, quién va a ser elegido diputado, quién va a ser elegido congresista, preocuparnos por refabricar al Perú, reconstruir al Perú. Y eso exige que hagamos una posición autocrítica sobre la situación en que se encuentra el Perú con todas estas características. O sea que yo quiero decirles que he estado preparándome para venir aquí y he encontrado citas que vienen al caso porque me voy a ocupar de eso. Voy a hablar del sistema parlamentario. El sistema parlamentario es el que existe cuando la presidencia de la República está despresidencializada y es el Parlamento el que gobierna. Carl Smith decía, el sistema parlamentario es una forma propia de un moderno Estado de Derecho. Combina cuidadosamente dosificados elementos que responden a principios políticos contrapuestos, monárquicos para consolidar el Poder Ejecutivo y contrapesar así el gobierno con el Parlamento, elementos aristocráticos en la organización y composición del Poder Legislativo, principios democráticos, identidad del pueblo consigo mismo, comunidad política expresando su decisión en votación directa en caso de conflictos entre el Parlamento y el Gobierno, apareciendo así el pueblo como el tercer hecho superior y factor determinante en el establecimiento del equilibrio constitucional. Mediante esta mezcla y equilibrio se evita así el absolutismo. O sea que debemos buscar el absolutismo a través del parlamentarismo, conforme dice Carl Smith. Eso nos llevará a enfrentar situaciones, porque en el Perú hay una crisis moral y una crisis intelectual, una crisis institucional. Podemos repetir lo que se dijo ya en el siglo XIX, instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí. Por eso es que yo apelo a los pliegues de este Senado, que fue el último legítimo del Perú, para poder reconstruir, refabricar la democracia peruana. Recordar también, señor del Congreso, que la confianza se gana, efectivamente, señor. Se gana con decencia, con simpleza y con ser directos en el trato de los problemas. Y por eso, señor, yo quiero saludar este mensaje que ha recogido una visión, en primer lugar, de un país con derechos y de un Estado que tenga la función de garantizarle a la gente sus derechos fundamentales, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la viabilidad, al saneamiento, al agua, al trabajo. No se puede ignorar que el Perú ha sido, en su historia republicana, un sistema bicameral, y que dentro de este sistema bicameral el Senado no ha sido cualquier cosa,
los más grandes debates sobre el regalismo y el liberalismo, el Senado de la República con Bartolomé Herrera y José Gálvez, la presidencia de Manuel Pardo, las discusiones que dieron origen a los derechos laborales de los trabajadores, Matías Manzanilla, el positivismo en el Perú, ¿dónde nació? De las discusiones, las presentaciones de Mariano H. Cornejo en el Senado, y la presencia de muchos rectores de San Marcos, Candamo, Javier Prado, y luego José Antonio Encinas, Luis Alberto Sánchez. El pensamiento filosófico, político, la reflexión universitaria al más alto nivel estuvo siempre presente en el Senado, y por eso se discutían las discusiones. En la teoría política se dice algo que es muy importante. Cuando hay un sistema bicameral, la Cámara de Diputados, que también es conocida con el nombre de Cámara Baja, discute el día a día, discute la necesidad concreta, lo que el país necesita en una región, en un departamento o en otro. Pero la discusión alturada, la discusión de calidad, la que enseña desde el Congreso de la República lo que es la formación política del ciudadano, está en el Senado. Porque el Senado no debe ocuparse del día a día, sino de los grandes problemas nacionales. Y esa es la tendencia que ha habido en el Senado de la República. Yo quiero aquí recordar que una de las primeras lecciones políticas que yo recibí cuando mi padre, teniendo 15 años, me trajo a una sesión del Senado. Y tuve la suerte de que quien hablaba era nada menos que Raúl Porras Barrenechea. Y estaba dando una lección sobre el nombre del Perú. Y cómo enseñaba. Y bajaban los empleados y los trabajadores y copaban las tribunas porque decían, está hablando Porras. ¿Y qué decía Porras? Que el nombre del Perú es la síntesis justamente del nombre que llevamos y que nos da identidad. Porque los nativos que recibieron a los españoles en los manglares de Tumbes los saludaban diciendo, Pirú, Pirú, hemos venido, han llegado al Perú. Y entonces se castellaniza el nombre de Pirú por Perú, como el nombre de Rímac es el origen de Lima. Ahí está la síntesis del mestizaje, la síntesis de lo que es el Perú. Y esa lección era una lección hermosísima, dice en un castellano purísimo, con una emoción, con un sentimiento, que aún hoy en día, al recordarlo, francamente me emociono, porque fue la primera gran lección política que yo recibí, como más tarde las lecciones de Luis Alberto Sánchez, defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo la calidad universitaria, lamentando que con los golpes de Estado habían maltratado y cerrado las universidades, como las cerraron en 1931, como las cerró Odría en 1951, a pesar de que era el año del cuarticentenario de San Marcos. Las universidades nacionales han sido maltratadas y siguen hoy en día siendo maltratadas, porque los beneficios de las exoneraciones tributarias se le siguen dando a las universidades que son unos auténticos adefesios y que utilizan ese dinero muchas veces para hacer lavado de dinero y están metidos en negocios de construcción y no se revisa, no sé por qué se ha convertido en sacrosanta esa universidad, esa ley que sin embargo maltrata tan sistemáticamente a la universidad pública más que a la privada. Entonces yo creo que realmente hay que recoger esa pureza, esa profundidad del debate, de un debate que no solamente tenía un Porras, tenía también a un Alberto Ulloa Sotomayor, tenía a un Armando Villanueva y un Ramiro Prialé, tenía a nada menos que a Vallerriestra, y tenía también a un Javier Díaz Canseco, a veces insolente, pero claro, honesto y profundo, ¿no? Y no se puede desconocer ese nivel de calidad, señora presidenta. Entonces, y para mí todo eso forma parte de el carácter histórico, ¿no? El acervo, o sea, el Senado podía remitirse a sus antecedentes para decirle a los peruanos lo que era el Perú. Y en ese sentido yo no puedo negar, por ejemplo, ¿no?, que cuando tuvimos presidencias vitalicias, José Luis Bustamante Rivero nos dio una lección sobre el derecho del mar, ¿no? Y Fernando Belaúnde Terry una hermosísima lección sobre la Amazonía abandonada y por qué el Estado peruano no había sido capaz de incorporar realmente la Amazonía. Fernando Belaúnde Terry. Entonces, señoras y señores representantes, realmente no olvidemos el peso y la importancia que tiene combinar el día a día de la legislación con el discurso político profundo, porque el Senado tiene esa misión, ser un Senado
de alto nivel político. No se puede hacer política con intervenciones de 3 minutos y a uno le cortan ¿cómo se llama? El tiempo. Yo fui 12 años senador y jamás me cortaron el tiempo para hablar, jamás. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que estas son cosas que deben estar presentes en una reflexión que tiene que ser clara, que tiene que ser profunda, que tiene que ser sistemática, sin dejar al mismo tiempo de evaluar si realmente en estos 26 años que hemos tenido Congreso unicameral, realmente ha sido esa la mejor solución para el trabajo, para la identidad, para el prestigio del Poder Legislativo. Y ese prestigio no se puede perder. El Congreso de la República tiene que seguir siendo una institución que ilumina, que aclara, que esclarece el debate político. Necesitamos recuperar la política. Y recuperar la política va a necesitar muchísimo trabajo. Mejorar la composición, evidentemente. Y apelar a los partidos políticos para que se recuperen, para que se refuercen. Y si no pueden hacerlo, lamentablemente dejar el espacio a otras fuerzas políticas. Pero no podemos permanecer con un envejecimiento sin vitaminas, porque si no los partidos se van a morir. Se van a morir, señores. Y lo que viene como reemplazo no es garantía de nada bueno. De tal manera que en ese sentido creo yo que hay muchos argumentos para una conclusión en la que se les pide no abandonen lo que es la Constitución histórica del Perú, porque de ahí se pueden sacar inmensas lecciones de lo bueno y de lo malo. Si estamos cerca del segundo bicentenario, recordemos a Basadre, la promesa del Perú está por hacer. Este es un debate en el cual hay que ganar la oportunidad y no volverla a perder, señora Presidenta. Congreso de la República.